Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En Voz Alta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a En Voz Alta, donde como cada semana vamos a platicar temas que esperemos sean de su interés. En este caso, políticos y también económicos. Tenemos para hablar de estos temas a Carlos Rentería. Buenas noches. Charlie, otra vez nos dejaron solos, pero bueno, aquí nos la rebotamos. Desde acá un saludo. Exactamente, un saludo a María Alemán y a Arturo Marcial, quienes no estarán hoy con nosotros, pero bueno, esperemos que la próxima semana estén ya aquí en el programa para poder echarnos un debate también sabroso, como siempre, también con nuestros compañeros panelistas. Y bueno, hoy hay dos temas. Abordaremos en la primera parte del programa el superpeso, ¿no? ¿Qué es, por qué? Y a quién beneficia, a quién perjudica, inclusive yo diría, Charlie, que hasta políticamente, ¿no? Porque se ha querido jugar por ambas partes, y creo que los dos han cometido probablemente errores, tanto en la parte de gobierno como en la parte de oposición, queriendo jugar este juego de quién es el autor material de este superpeso, ¿no? Si es que lo hubiera. Y por otro lado, vamos a abordar en el segundo tramo de este programa el tema que comentamos la semana pasada muy brevemente, sobre el asunto Movimiento Ciudadano con respecto a Estado de México. Hoy ya sabemos que no presentarán candidato a la gubernatura, lo que ha levantado comentarios, inclusive sospechas. Leí algunos articulistas que hablaban de otro pacto, ¿no? Al no participar, que a quién le beneficia, etcétera. Y bueno, pues si quieren nos arrancamos con el superpeso, Charlie, y tu opinión, quizá algún marco histórico, ¿no? Sobre este asunto de dónde estamos hoy, de dónde venimos. Fíjate que en el caso de nuestro país siempre se le ha atribuido la debilidad o la fortaleza de una moneda al gobierno. Uh-huh. O sea, es muy curioso cómo cuando estás en el gobierno dicen, hay una moneda fuerte, es mi mérito, ¿no? Uh-huh. Y cuando la moneda empieza a tener fluctuaciones, son causas externas. Entonces me parece que México no es la excepción. Yo ahorita venía haciendo la reflexión que... Salvo los chinos. A los chinos se les acusó mucho tiempo, y creo que hasta la fecha, de mantener el yuan muy barato para hacer competitivas las exportaciones. Bueno, eso siempre fue lo que dijo Andrés Manuel del tema de la moneda, que tenía un valor artificial, ¿no? Yo venía pensando para acá, y cuando platicamos con los alumnos, sobre todo con la crisis del 94, que a esta generación no le tocó. La realidad es que pues, quienes vivíamos en la época del 94, hoy están estudiando licenciatura, nacieron pues, del 94 para acá. Sí fue una crisis de falta de dólares en nuestro país. Y esa falta de dólares reflejados en las remesas, pues dieron que el dólar diera una subida impresionante, y prácticamente nadie lo atribuyó a condiciones externas. Si lo recordarás, sí, la realidad es que hubo toda una serie de señalamientos que dieron lugares a todavía lo que hoy conocemos como el error de diciembre. Que hay varios documentales que ya lo ponen de manifiesto muy bien, con quienes, inclusive entrevistas con quienes participaron en aquella ocasión, y parecería que fue una serie de errores que se notaron del gobierno de no administrar una coyuntura que se estaba dando en el exterior, es decir, pues no mover el precio del dólar. Y luego llega Zedillo, que para mí fue uno de los mejores presidentes en materia económica, al que le tocó un país prácticamente destrozado, y dice, bueno, pues vamos a darle movilidad al dólar, y me parece que desde ahí el Estado mexicano no ha tenido un problema de falta de dólares para cumplir sus compromisos, sobre todo pues darle dólares a los que van a importar, o tener dólares suficientes para algo tan elemental como el pago de la deuda, ¿no? Dos aciertos en aquel entonces del presidente Zedillo: la creación de las AFORES, que le dieron la posibilidad al Estado mexicano de tener ahorro interno para poder enfrentar sus niveles de endeudamiento, y que ahora, bueno, pues ahora cada vez que el gobierno federal tiene requerimientos de dinero, pues no tiene que estar recurriendo a pedir prestado en dólares, sino que le pide a los propios mexicanos o a los mexicanos futuros, ¿no? Porque les toma el dinero de las AFORES. Eso. Y lo otro es poner en fluctuación el tema del dólar. Me parece que fueron dos grandes aciertos del presidente
Cedillo, que nos dan una estabilidad económica pues hasta nuestros tiempos actuales. ¿Qué está sucediendo? Pues primero, la gente se entera no porque el dólar sea una cosa de su vida cotidiana. ¿Sí? Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Nos vendieron hace un año la posibilidad de que, no, pues es que la gasolina está cara porque el dólar está caro y porque el petróleo está caro. Hoy, un año después, el dólar está barato, el petróleo está bajando de precio y la gasolina sigue muy cara. Entonces, parecería ser que el tema de lo cotidiano con el dólar, con el mexicano, no es algo que le signifique, salvo que los políticos empiezan unos a atacar y otros a defenderse o a tratar de promover que el peso es una de sus banderas y que, bueno, pues está rondando ya los 18 pesos, 17 pesos, ¿no? Y que eso es bueno y que eso es parte del gobierno de Andrés Manuel, ¿no? Sí, es curioso, ¿no? Cómo se ha manejado este tema políticamente. Antes de entrar otra vez al análisis de cómo es que fluctúa justamente el valor el tipo de cambio, ¿no? Pero siempre la política va embarrada de los temas económicos o viceversa. Yo me acuerdo que se comentaba dos de asuntos políticos que atañen en su momento a los mexicanos, que era la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos. Dijo que si llegaba Trump, el dólar sí iba a ir a 25 pesos, ¿no? Y pues no pasó. No solo eso, sino que se mantuvo estable, inclusive creo que bajó un poquito también en algún momento. Trump se elige en el 16 y creo que tiene un momento interesante. El superpeso me parece que en el 17, ¿no? Luego que si llegaba Andrés Manuel a la presidencia también se iba a disparar de una manera descomunal. Y tampoco pasó, pero no solamente eso. Estamos hoy ante un escenario no visto desde precisamente principios del 2018 en términos de la fortaleza del peso, ¿no? Hay historia, Charlie, que bueno que lo comentabas, porque hay inclusive un error que es un poquito técnico, luego se señalaba mucho, en las épocas quizá previas a Salinas, había un concepto que hoy se usa indistintamente, que es el de la devaluación. Donde la devaluación se entiende como un decreto gubernamental, es decir, yo le asigno, sí, seguramente sustentado en algunos elementos macroeconómicos, le asigno un valor al peso, es decir, de un día para otro. Aquel cambio, ¿no? Cuando el peso se mantuvo mucho tiempo en los 12.50 y de repente pues, se anuncia la devaluación del peso por efectos de una determinación gubernamental, ¿no? Luego viene este momento que me parece que empieza a transformar de manera muy positiva el asunto del tipo de cambio, pues que es precisamente también dar autonomía a Banco de México y luego establecer que ya fuera de tratar de intervenir vía devaluaciones, se dejara fluctuar el tipo de cambio en una franja. ¿Te acordarás, Chely? Tenía un piso, un techo, y entonces el dólar fluctuaría, el tipo de cambio fluctuaría en esta banda. Y si te movías o se salía de esa banda, entonces podría intervenir el Banco de México para en un momento inyectar vender, ¿no? Vender o comprar, ¿no? Entonces, esa lógica. Y luego se hace, a final de cuentas, ya lo que es una liberación, ¿no? Que fluctúe de acuerdo a la oferta y demanda de la moneda, con respecto también evidentemente a otras, ¿no? Entonces, pues hoy tenemos esa situación y que muchos de los expertos han explicado, pues en una lógica muy sencilla, ¿no? Charlie, que es primero que hay demanda de peso por fenómenos que ahí sí también los podemos mezclar un poco con la parte política. Sí, aparentemente hay una confianza en términos del manejo de las finanzas públicas en México, de las políticas macroeconómicas, y esto es un factor que sí creo que tiene que estar dentro de las decisiones que toman una serie de inversionistas y gente, inclusive hasta especuladores por ahí, ¿no? Está el tema de las remesas, que creo que esa explicación todavía faltará algunos años para que en una serie de estudios nos puedan decir cómo es que pasó esto, ¿no? Cómo es que de repente se disparó. Se hablaba de la pandemia. Bueno, yo escuché uno que hasta cuando en mayo
del 2020, entrada la pandemia y que hubo un repunte muy importante de las remesas, se hablaba de que era por el 10 de mayo. A la fecha hoy, he escuchado varias teorías, pero no está muy claro exactamente qué es lo... Yo sí tengo una que me parece que es bastante razonable. Antes de la pandemia venía el migrante y daba el dinero en efectivo y no lo registraba la economía. Con la pandemia, como ya no podían venir, entonces tenían que recurrir a los canales tradicionales, que es mandarlo a través de banco, y entonces parece que tiene un pico la formalización de las remesas, no tanto la remesa en sí. Claro, pero bueno, te interrumpí. Claro. Sí. Esa también la he escuchado. Otra que es que el movimiento, y esto es cuando hace la parte del análisis económico bien interesante, que la mano de obra mexicana en Estados Unidos se había movido al sector, principalmente al sector agrícola, agropecuario, y que la demanda pues tenemos que comer, y en la pandemia no era la excepción, pues que los sectores que menos se vieron perjudicados por el decremento en desempleo, inclusive decremento en gasto, fueron precisamente los que eran indispensables, que era comer. Y entonces hubo liquidez para estos mexicanos que están en el sector, que inclusive creo que tuvo hasta un pequeño repunte muy marginal en la época de la pandemia, y que esto podría haber sido que no tuvieran este descenso en capacidad de envío, y quizás se cruce con lo que tú comentas, ¿no? Otro tema que guste o no guste, y ahí es, este no es un fenómeno que solamente se da en México, que sigue habiendo una consideración con respecto a la conveniencia de invertir en México. Y esto choca, y a lo mejor no gusta, pensando en la parte política, no gusta mucho en el discurso de la oposición, porque ¿cuál es la venta en el planteamiento de mezclar lo político con lo económico? Es que con este tipo de gobiernos no vamos a crecer. No va a haber inversión. ¿Y si la hay? ¿No? O sea, ¿por qué? A lo mejor es un tema de suerte. Yo creo que la geopolítica ha determinado mucho esta circunstancia, donde este término que ahora ya es más familiar, el nearshoring, pues hace que México sea atractivo para la inversión, porque traes broncas con China, traes broncas con Rusia, particularmente con China. Tienes que jugarla más seguro en términos de geopolítica, además más claro en términos de logística por la cercanía, porque tienes un tratado comercial y siguen llegando las inversiones. Y lo de Tesla, pues es un gran anuncio para México, y cuando hay inversión extranjera directa e indirecta, pero ahorita hablamos que es de esa directa, pues lo que sucede pues es que también se aprecia el peso, ¿no? Sí, aquí hay una columnista, no sé si la has leído, de nombre Viri Ríos. Sí, cómo no. Que escribe para El País. Y tiene una teoría bien interesante. Salieron 2 encuestas hace, pues yo creo que no menos de un mes. Y en una hacían un análisis de cómo se estaba comportando el tema de las contribuciones. Es decir, en México, quién estaba pagando los impuestos. Y las estadísticas siempre hablan del decil más rico, es decir, el 10% de la población más rica, versus el decil más pobre, que es el 10% de la población más pobre del país. Y decía que se había movido cerca de 10 puntos del periodo de Peña al periodo de Andrés Manuel. 10 puntos porcentuales de contribuciones de los más ricos en el país hacia los sectores más pobres. Es decir, el 10% de la contribución ya no la estaban pagando los ricos, sino los sectores más pobres. Ese fue el primer dato. Entonces, dice, bueno, quien tiene estos macrodatos desde afuera, pues dice, oye, creo que en México me puede ir bien porque todo mundo piensa que se va a hacer como Venezuela o como Cuba o como Argentina o como algunos países latinoamericanos que no les ha ido muy bien con sus presidentes, pero el dato de las contribuciones, que finalmente es un dato bien interesante para los empresarios, dice, pues se está moviendo exactamente al contrario. Segunda consideración que hace, dice, el presidente sube cerca de 6 o 7 puntos de aceptación en el último año, es decir, en este 2023, en el sector empresarial. Otra vez, los empresarios locales empiezan a ver que todo aquello que se decía de la presidencia de la República simplemente no sucedió. O sea, parecería ser más bien un premio a lo que no está pasando. ¿Sí? O sea, parecería que, no sé, durante 4 años estuvieron los empresarios nacionales e internacionales esperando que México se cayera, y en el 5.º año dicen, pues no pasó, güey. Al contrario,
Parece ser que el fenómeno es al revés, ¿no? Y luego le pone otro componente. Dice, ¿qué están viendo los empresarios desde fuera? Dice, tradicionalmente dicen, bueno, cuando el gobierno beneficia a los empresarios se ven representados en el gobierno. Dice, y eso genera un malestar en la clase política popular, o sea, en las bases del país. Dice, acá en México pasa lo contrario, güey. Dice, el presidente no está tocando la economía, no está tocando a los empresarios, pero las clases populares se ven representadas en él. Entonces está bajo control, porque tienen cierto grado de ascendencia sobre el poder político, pero no están tocando el poder económico. Y entonces dice, pues esa es la mezcla perfecta, güey, porque parecería ser que no va a haber un movimiento social en México mientras la clase popular, dicho por esta analista, tenga el poder político y el poder político no se meta con el poder económico, ¿no? Entonces ahí me parece una explicación interesante. ¿Cuál sería el hijo o la prueba que confirme esta tesis? Lo que tú decías, Tesla. Y van a decir, bueno, pues a lo mejor Toyota o otras grandes armadoras de vehículos son igualmente importantes o más grandes en México. Ya a lo mejor teníamos otras armadoras más grandes. Pero es el fenómeno, como por ejemplo en una plaza popular, ¿no? Tú y yo podemos ser inversionistas de medio pelo y decimos, ¿dónde vamos a poner un café? Entonces te dicen los analistas, oye, pues puedes mandar a hacer un estudio de mercado, un estudio de análisis de riesgo, para ver si lo pones en tal zona. Y pues no nos alcanza la lana, ¿no? Pero en ese momento ves que se pone un Palacio de Hierro ahí. Ya, bueno, pues para Palacio de Hierro tuvo que haber hecho una serie de análisis, estudios. Yo, ¿quién soy para cuestionar? Me pongo al ladito. Entonces, ese efecto tiene las grandes inversiones internacionales, porque dicen, bueno, si Tesla le vio algo a Monterrey y a México, entonces quiere decir que algo bueno estará pasando. Y entonces me parece que ya viene una decantación de inversión extranjera directa, sí, ¿no? Y sabes que, Charlie, yo creo que lo de Tesla, efectivamente, hay armadoras hoy más importantes. El crecimiento que está teniendo Tesla a nivel mundial está empezando a dejar atrás a otras de las que antes fueron las grandes, ¿no? Sobre todo las norteamericanas, ¿no? Pero hace un planteamiento Tesla que además llama, hablando de este efecto de que yo también me quiero poner ahí porque algo bueno ha de haber. Hace un planteamiento Elon Musk muy interesante porque él habla de una producción de 1 millón de autos del modelo 2, creo que es el modelo económico, $25,000, y eso se puede llamar económico, pero bueno, es el modelo económico de Tesla. Y si bien claro que hay una intención de aprovechar la parte de cercanía con el mercado de Estados Unidos y también obviamente el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, también hace un planteamiento que quiere que una buena parte de esa producción se quede en el mercado mexicano. Estamos hablando del hombre más rico del mundo y no porque jugó la lotería. No es un hombre con es un innovador, es un hombre muy inteligente, con un equipo muy importante también. Y no es heredero. Y no es heredero, es self-made, como dicen los gringos. Y si este señor ve que no lo hace una bola de cristal, sino lo hace con datos duros, ahora podríamos llamarlo también así, pues que el mercado mexicano da para eso. Y entonces también el mensaje que manda es muy, muy interesante. Hablábamos de que el presidente dice, a ver, con la economía, podría hablar, pero no me voy a meter. O sea, puede ser de dicho, pero yo creo que no de hecho. Y esto es bien interesante. A lo mejor hay gente que le molesta que pueda decir que es algo inclusive inteligente. Banco de México, pensando en cómo han venido los nombramientos, este gobierno ya tiene 3 integrantes de la Junta de Gobierno que podríamos llamar afines. Es más, uno ya hasta lo sacó y ya metió el relevo. Tiene mayoría, la Junta de Gobierno se conforma por 5 integrantes, 4 subgobernadores y el gobernador, en este caso la gobernadora, primera mujer gobernadora de Banco de México, y sin embargo se sigue comportando, al menos al día de hoy, con lo que se ve como decisiones completamente autónomas en relación a lo que quizá podría querer el gobierno.
Se hablaba mucho de que para el gobierno federal lo ideal hubiera sido no seguir aumentando la tasa de referencia. ¿Por qué? Pues porque te genera también un impacto económico, ¿no? En el pago de la deuda, ¿no? Exactamente. El encarecimiento del dinero en general para el gobierno y para todos, ¿no? Pero también es otro factor, hablando del superpeso, pues para que exista también un flujo importante de dólares que se cambian por pesos y que se vienen aquí al país, y que sí puede ser en este reconocimiento de que algo bueno hay en México, pero sobre todo de que no hay riesgo. ¿Cómo funciona esto? A ver, si a mí me das tú una tasa de 11 en un lugar pues que yo creo que me van a pagar y que no va a haber una desestabilización política, no van a derrocar un gobierno, no va a haber algún sobresalto, exagerando una revolución. Tengo en comparación los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que a lo mejor me pagan 6, 7%, vamos a ponerle un número, pues digo, ¿quién está peleado con que me den un poquito más? Entonces voy y me llevo mi lana a México, ¿no? Y hago esta tasa de referencia, pues también está generando este atractivo para decir, yo voy a cambiar mis pesos, mis dólares, lo voy a cambiar a pesos, me voy a México, me da una buena tasa de rendimiento y no corro un riesgo de que el día de mañana no me lo puedan pagar, ¿no? Porque aparentemente lo que el mercado, que es muy frío, ahí sí no entran las pasiones de que si la oposición, de que si la 4T, que si los conservadores liberales, es simplemente si tengo o no mi dinero seguro, y el riesgo que corro lo compensa el diferencial de la tasa. Y entonces ahí tienes otra explicación de por qué hay hoy también un superpeso. Sí, la realidad es que ahora todo el debate político que se está presentando en el país parece ser que no está afectando la economía. No. Entonces, yo recuerdo cuando el presidente escribió un proyecto alternativo de nación, decía, vamos a separar al poder económico del político. Y siempre esperábamos como decir, bueno, pues que ya los ricos del país o las clases acomodadas del país no seleccionaran quiénes eran los que estaban en el gobierno. Pero también significa lo contrario, que el gobierno no intervenga en los aspectos económicos, que es lo mejor que le puede pasar a un inversionista internacional, que diga, bueno, yo voy a llevar a mi dinero a un país y lo peor que me puede pasar es que gane la izquierda y la izquierda gobierne y la izquierda vuelva cuasi un Estado socialista. ¿Y qué es lo mejor? Que digan, bueno, me voy a llevar mi dinero a un país que ya gobierna la izquierda, pero la izquierda no se está metiendo en la economía. Lo cual podría parecer una contradicción, porque se supone que grandes principios de la izquierda son precisamente su intervención en los asuntos económicos, ¿no? Lo cual, pues acá se ve que no está por lo menos sucediendo, ¿no? Pequeñas partes como el tema de la gasolina, como el tema de la... Bueno, no ha habido una reforma fiscal, Charlie. Tú eres experto en eso. ¿No ha habido una reforma fiscal? Yo estoy esperando que se acabe el sexenio para decir, oye, creo que hubo más reformas en el periodo de Peña Nieto que en que se anunció como de transformación. Inclusive más descontento de los empresarios. El rompimiento que tiene consecuencias políticas en el sexenio de Peña Nieto es con los empresarios por cuestiones de orden impositivo. Bueno, pues esa reforma a la que haces mención fue la que le está dando viabilidad al Estado mexicano ahorita. O sea, precisamente unas medidas tomadas con anterioridad es la que hacen ahorita tener cerca de 8 billones de pesos de recaudación, y este gobierno ha renunciado a la potestad de decir, oye, voy a tocar, pues entre ellos el pacto fiscal, una reforma fiscal que toque tanto ingresos como egresos, y ya ahí se la lleva. Sí hay que reconocerle que en las grandes tentaciones que ha tenido el presidente de la República no ha gastado más de lo que ingresa. Y tentaciones ha habido varias, inclusive presiones, ¿no? El COVID mismo. Sí. Y entonces todo parece indicar que a veces también lo que no hace le es reconocido, por lo menos con los economistas, con el tema de que voy a llevar mis inversiones, ¿no? El tema del peso también tiene damnificados, ni nadie lo ha dicho, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿quiénes son los principales perjudicados? Pues los de las remesas. Porque antes te mandaban $1,000 de Estados Unidos, los cambiabas y te dan 20,000 pesos, hoy te dan 18. ¿Sí? Entonces, dicen, bueno, ¿qué sucede con este fenómeno? Pues ahora mis dólares valen pues, menos. Sí, claro. ¿Qué sucede con los que exportan? Pues ahora se supone que... Están más caros. Están más caros en el extranjero. Y luego eso podría ser, oye, ya no exportamos tanto porque lo que exportamos es
pues por lo menos 20% más caro de lo que era hace un año, ¿no? Los dólares que recibimos nos los cambian por menos pesos y luego la inflación medio entre galopante y extrema en México hace que ya mis reducidos pesos me alcancen para menos. O sea, lo voy a poner así en un caso extremo, ¿no? Me mandan $1 de Estados Unidos, antes me daban 20 pesos y a lo mejor me alcanzaba para 1,5 kilos de tortillas, güey. Hoy me mandan el mismo dólar, güey, me dan 17 pesos y me alcanza para medio kilo de tortillas. Entonces, pues, ¿cómo le dices a estas personas que es muy bueno tener el tema del dólar? O quienes se dediquen a la exportación. No se sostiene. Digo, los exportadores, ahí podríamos pensar que el número duro es que hoy México está exportando más, ¿no? Que está inclusive rompiendo algunas marcas en términos del valor de las exportaciones. Ahora habría que meternos si se está exportando más. O sea, es lo mismo, pero con otro precio, ¿no? Exactamente. No, eso podría ser un factor. Pero en el otro tema es tan claro como tú lo dices. Sí, efectivamente hay un sector perdedor del superpeso. Es los que cambian, pues, que les llega la remesa porque van a tener menos para gastar. ¿Y ¿no? quienes están teniendo una ganancia insospechada? Quienes compraron o quienes se dedican al tema de la importación, que ahorita están importando más barato, pero no por ello están trasladando esos ahorros a las personas. O sea, sí, claro, no bajan el precio de su producto. O sea, su costo de producción es menor y su utilidad es mayor. No dicen, ahora te voy a bajar el precio. Te lo voy a poner algo que a todos nos pega, ¿no? El precio de la Coca-Cola. Siempre nos decían, no, es que la Coca-Cola va a subir porque como subió el dólar, la materia prima viene de Estados Unidos. Y ahí estábamos todos en la tiendita pagando más por tu Coca. Y decías, no, pues sí, pues mi Coca tiene que valer más porque el dólar está elevado. Pues yo no he visto que la Coca baje de precio, ¿no? Hablando de un alimento de los, ya no golosinas, sino alimento de nosotros los mexicanos. Entonces, ¿quién se está quedando con esos diferenciales? Pues las empresas que están importando y están haciendo su cochinito que no está pues nada despreciable. ¿Qué va a empezar a incentivar? Si por lo menos no se mueve, pues hasta a mí me dan ganas de ir a pedir créditos en dólares. Claro. Sí. Con el riesgo de que ya mañana te rebota. Ahora, dentro de los ganadores, ¿no? Estas empresas, que las hay, y a veces más de lo que creemos, que adquirieron deuda en dólares, porque era la única manera de hacerlo, o inclusive porque era una tasa, a lo mejor hasta, fíjate, doblemente suertudos. ¿Baja? Una tasa baja en las épocas del COVID, que era regalado, estaba 0.25 estaba, creo que el parámetro de la tasa. Y que la traes en una tasa regalada y además en un dólar barato. ¿No? Eso sí sacaron la lotería, Charlie. Bueno, pues yo ahorita no sé qué estén haciendo los diputados, pero decir, oye, pues vamos a urgir al Estado mexicano que para compensar las tasas que nos están subiendo en lo interno, pues agarremos unos millones de las reservas y paguemos la deuda externa, ¿no? Ahorita que está barato, pues bueno, no se está haciendo, ¿no? Digo, sí dan ganas de ir a pedir dinero prestado, o pedirlos en euros o pedirlos en dólares, pero bueno, siempre hay la posibilidad de un pico y eso no somos pitonizos, ¿no? Pero cuando el dólar vuelva a subir, todo el mundo va a decir que es por características o por situaciones externas, ¿no? Exacto. Y que eso no va a afectar, que eso no es culpa del gobierno mexicano. Entonces, pues confundimos a la ciudadanía, güey. Cuando sube no es tu culpa, pero cuando baja sí es tu mérito. Y luego hay algo que está muy complicado en el discurso político. Es como cuando dicen, creció el empleo el 3% por algo que yo hice. O bajó el dólar por algo que yo hice. O subió el peso por algo que yo hice. Ah, entonces, ¿por qué no hiciste más, güey? Si hay una correlación directa entre tu acción y una reacción, pues haz más, güey. Y entonces bájamelo más, ¿no? Pues no es real, güey. Que las cosas no suceden. Sí, pero fíjate, qué lástima. Yo pensé que no nos daba para todo el programa quizá, pero y inclusive habrá un punto, parece esto un tema de gente contreras, me refiero en general, ¿no? Donde se va a pensar o se va a analizar o se va a discutir en los periódicos, en los programas especializados, qué tanto más una caída del dólar ya pudiera generar un perjuicio más de fondo a la economía mexicana. Pero bueno, eso lo dejaremos para otra y seguramente habrá mucho debate sobre esto. Vamos un corte y regresamos aquí en Voz Alta. Continuamos en Voz Alta.
¿Cómo están? Ya estamos de regreso y bueno, pues dejamos los temas económicos que también tuvieron su dosis política y nos pasamos a los que parece ser que nos ocupan con mucha frecuencia en pues ya en lo que es un año, para mí, al margen de las denominaciones jurídicas, pues es un año ya electoral, 23, porque tenemos el Estado de México, Coahuila, estas dos gubernaturas que están en disputa, que además tienen otro elemento que genera hasta un cierto morbo, para algunos a lo mejor algún tipo de placer, no necesariamente que sea el caso particular. Si esta elección del 2023 dejará por primera vez a un México sin un solo gobernador del PRI, ¿no? O si esta elección, donde pudiera, o de acuerdo con las encuestas, pudiera perderse el gran bastión de votos del PRI, que es el Estado de México, y entonces hubiera otro efecto de lo que vamos, creo que, a platicar y que tiene que ver con este partido político Movimiento Ciudadano, donde el PRI se quedara solo con Coahuila. Y para los que les gusta hacer el análisis de los números, pues quedará muy claro una cosa. Movimiento Ciudadano sería más importante en términos de gobernados y simple y sencillamente en número de gubernaturas. Tendría dos muy importantes, Nuevo León y Jalisco, versus el PRI, que tendría solamente Coahuila, ¿no? O sea, ese vuelco daría, Charlie, probablemente o podría dejar la elección intermedia, de las intermedias o previa, digamos, al 24, y bueno, ya de ahí empezar a especular lo que puede hacer el 24, pero todo echarle a partir de un partido, Movimiento Ciudadano, que comentábamos en el programa pasado, que pues se veía muy débil en preferencias, a menos lo que marcan las encuestas, relativamente con ciertos elementos de seriedad, y que parecía que el elector se estaba apostando a los extremos y que no estaba buscando en realidad un centro, un conciliador, inclusive algo diferente a lo que tanto se les acusa, ¿no? Tú eres el culpable de todo lo malo que nos pasa. No, no es cierto, tú eres el culpable. Y entonces parecía que salía un partido en medio y decir, ¿saben que yo no tengo nada que ver con estos señores que son los culpables y soy una alternativa? Y de repente parece que no se utiliza. Y aquí doy pie, Charlie, para que tú puedas hacer el análisis. Pues el anuncio que se da arranque de semana, donde se dice que Movimiento Ciudadano no participará con candidatos a las gubernaturas ni de Coahuila ni del Estado de México. Aquí a lo mejor me voy a descubrir, pero digo, le pido yo disculpas a mis compañeros de primaria, güey, pero ¿te acuerdas cuando en la primaria se jugaban disparejos? Uh-huh. O sea, eran disparejos, eran 3 monedas, ¿no? Sí. Al aire, y gana el que sale disparejo. Ese es el que gana. Y entonces era muy fácil que tú y yo nos pusiéramos de acuerdo. Y entonces te decía yo, tú siempre águila y yo siempre sol. Y entonces así el tercero que jugaba siempre perdía, güey. Y siempre ganabas tú o ganaba yo. No había forma de que el tercero ganara. ¿Sí? Ya te evidenciaste ya con tus compañeros, por eso no perdías. De primaria, ¿no? Así me parece ahorita Movimiento Ciudadano. Siempre era el tercero al que, ahorita según acusa, se puso de acuerdo el PRI con Morena y nos dejaron, o la coalición se puso de acuerdo con Morena y lo dejaron fuera de la jugada, ¿no? Eso es por lo menos que dice. Dice, bueno, pues ya se pusieron ustedes de acuerdo y entonces para el PRI es Coahuila y para Morena es el Estado de México. Y entonces en Coahuila pues fue muy sencillo, dice, desarmaron la coalición, entonces el PT va por su lado, Morena va por su lado y el Verde va por su lado. Cuando uno escucha a los petistas dicen, bueno, es que nos van siempre a cargar la idea de que Coahuila se perdió por nosotros. Entonces nada más tenían 2 alternativas, o ganaban Coahuila o quedaban en segundo lugar. Porque si quedaban en tercero siempre les van a echar la culpa de que por ellos se dividió el movimiento. Y ahora me retraigo a 1976. Hay 2 teorías sobre por cuál el PAN no compite en 1976 contra don José López Portillo, ¿no? Una que dice que no se pusieron de acuerdo los panistas y que, bueno, no inscribieron candidato, esa no me agrada mucho, y la versión de que fue un acto de rebelión contra el sistema.
igualito que ahorita, pero en mucho mayor escala. Dicen, bueno, si el sistema está trucado, güey, yo lo convalido jugando. Güey. Lo legitimo, ¿no? La famosa legitimidad. Ajá. Entonces, ¿qué hizo el PAN? En una jugada por demás interesante, en el 76 dijo, yo no inscribo candidato y váyanse solos, güey. ¿Qué sucedió después del 76? Pues que vino la reforma que les dio los pluris, güey. Entonces me parece que hay una reacción del sistema de decir, si sigo haciendo yo trampa, güey, pues necesito a alguien a quien hacerle trampa, güey, un comparsa, pero a ese le tengo que dar algo, güey, porque si no, no juega, y si no juega, pues yo no gano, y entonces los electores piensan que este juego está trucado, ¿no? Entonces yo creo que alguien le susurró ahí a Dante diciéndole algo que ninguno vimos pasar, ¿eh? O sea, todos decíamos, no, hombre, va a ser la comparsa de fulanito, de perenganito, y resulta que el teléfono de Dante nunca sonó, güey. Y le dijeron que ahora no es quinceañera, no es chambelán de nadie, güey. O quinceañera, ¿no? Como en el caso de Jalisco y de Nuevo León. Dice, bueno, pues entonces si no voy yo a la fiesta ni de chambelán ni de quinceañera, no voy, güey. Y pues no va. Había algunos tweets ahí diciendo, bueno, van a perder el registro y todo. No, la realidad es que el registro nacional no está en juego. No. Seguramente van a perder el registro en los estados, pero después lo van a revivir vía el nacional. Me parece que es un daño soportable, pero que sí los pone en una condición diferente para decir, a ver, güey, si en el 24 se vuelve a poner de acuerdo la coalición con la coalición de Morena y la coalición PRI, PAN, PRD, y nos vuelven a dejar fuera, nosotros vamos a denunciar las trampas del sistema, ¿no? Y eso lo pone bien interesante. Hay otro, leía yo a Raimundo Rivapalacio, y hay otra especulación, ¿no? Que la no participación no quiero atribuir, a lo mejor lo interpreté mal, pero si no recomiendo que lo lean porque siempre me parece opiniones muy interesantes, pero que la participación de Juan Cepeda le quitaba, en ese particular, le quitaba votos a Morena. Algo que yo deduzco de ese planteamiento es que Juan Cepeda pues, tiene su nicho, particularmente en esa. Y en esta zona del Estado de México, que es una zona que tradicionalmente ha apoyado más a la izquierda, donde Juan Cepeda podría jalar, se hablaba de hasta un 7% de votos, y ahí sí quitarle, por su perfil, por el antecedente de su formación o de su fuerza política territorial, pues le quitaría a Delfina, y entonces haría una contienda pues prácticamente de un final de fotografía. Cosa diferente que se podría antojar, aquí visualizando el escenario del 2024, si participara Movimiento Ciudadano, donde con el perfil que me digas, llámese Samuel García, llámese Luis Donaldo Colosio, no estoy tan seguro con Enrique Alfaro, pero me parece que le quita votos a la derecha o a la oposición. Entonces, que estas decisiones, reitero, es algo de lo que se ha estado también especulando en el análisis político, pues pudieran favorecer, en este caso se hablaba de Morena, ¿no? Aunque la acusación que hace precisamente un hombre que es muy vivo políticamente, ¿no? Muy inteligente, Dante Delgado, es esto que tú dices, ¿no? Ya está decidido. ¿Para qué le entramos a ese baile si ya se acordaron las parejas? Y no estuve en el acuerdo. Exactamente. Porque no les molesta el acuerdo. Güey. Sí, no haber estado en él. No haber estado en él, no haber estado adentro. Pero aquí sí te la compro casi completa, salvo que, decía un político queretano, dice, cuando no sepas la estrategia política, quién le benefició, espérate a ver quién se queja. Güey. Sí, porque dice, bueno, pues esto a quién le perjudicó. Y el primero que salió de forma virulenta a atacar, ¿quién fue? El PRI. El perjudicado. El PRI. En este caso, Alejandro Moreno, ¿no? Sube una serie de insultos improperios fuertes. Si hubiera sido más tardecito cuando lo subió, creería yo que habría estado en algún otro estado inconveniente, güey. Sí. Pero no, fue muy temprano y entonces fue una situación media medida. Toma el Twitter y empieza a atacar a Movimiento Ciudadano. Lo cual quiere decir que en ambos movimientos, sobre todo en el Estado de México, se ve que al que perjudica es al sistema. Recordemos que ambos estados son gobernados por el PRI. Y cuando eres sistema o eres gobierno,
pues lo que quieres es que los de enfrente vayan divididos, ¿no? Allá en Coahuila, pues ya estaba armado el asunto, van los 3 partidos por separado, con una clara ventaja del candidato de la alianza ya. Y acá en el Estado de México, así como es de vivo el PRI, sobre todo el del Estado de México, yo sí creo que les hayan vendido la idea a Morena de que les iban a entregar. Pero hay bueno, todos sabemos que esos acuerdos existen, pero a veces los acuerdos se salen de control. Cuando te esfuerzas mucho y dices, bueno, pues por más que no me esforcé, gané, güey. Y entonces me parece que así el PRI se le iba a jugar a Morena de, oye, pues sí, yo habíamos quedado que tú me dabas acá y yo te daba acá. Pero acá, ¿qué crees? Pues que la gente necia votó por mí. Entonces, me parece que por ahí iba y entonces, pues, Movimiento Ciudadano dice, yo les tiro el arpa y entonces yo creo que ahí, efectivamente, los votos que son antisistema local se van a ir con el tema de Morena, ¿no? Ahora, en este tema de esta frase, creo que es de Krill, por cierto, se le criticó en su momento, ¿cómo se quedan estas del sospechosismo, ¿no? Están anunciando, para tu gusto, muy claramente cuando existe algún tipo de pacto. ¿A qué voy? A ver, yo no puedo entender las determinaciones del Partido Verde de esa selectividad de con quién sí, con quién no, cuando evidentemente, y no me refiero nada más ahora al caso de que están vinculados con Morena o han estado vinculados con el PAN o han estado vinculados con Peña Nieto, con el PRI, esta aparente libertad que se les da. ¿Tú crees, reitero, en el entorno del sospechosismo, que sí los dejan libres? ¿O hay, incluido también probablemente, ¿por qué no otros partidos, el PT, hay una línea que tiene que ver con los acuerdos políticos para entregar plazas, ¿no? O conquistarlas? ¿Es coincidencia? ¿Es libertad democrática de los partidos para casarse con quien quieran en los lugares que quieran? ¿O es parte de estos acuerdos políticos donde se siguen entregando posiciones a cambio de cosas? Pues yo creo que al final de cuentas es política. Y la realidad es que todos los partidos políticos, yo no creo que nadie actúe con una ingenuidad tal que diga voy a una elección sin un acuerdo previo, ¿no? Y es la clásica rentabilidad electoral. Cuando defines el pragmatismo, que tiene muchas, pero muchas acepciones, hay una frase que a mí me gusta mucho y que es muy aplicada en política. Dice, para no hacernos bolas entre lo bueno y lo malo, dice, ¿qué es lo bueno? Lo que es útil. Entonces, todo lo que no es útil, pues es malo, ¿no? Entonces, a mí me parece que el Verde siempre tiene acuerdos cupulares federales que rigen en todo lo demás. Entonces, me parece que primero se ponen de acuerdo a nivel nacional y eso impregna a los estados. Pues veamos cómo están las dirigencias del Verde en los estados, ¿no? Han durado 7, 8, 9, 10 años. Parecería, yo me quedo con lo local y no me meto con lo nacional, pero sí hago caso. ¿Sí? Y entonces van haciendo alianzas que les han permitido sobrevivir, no solamente a él, sino a otros partidos. A mí lo interesante de este asunto es que lo que todos sabíamos que sucedía en lo oscuro, ahora se está llevando a la plaza. ¿Sí? Y dicen, esperen, ¿no? Es como si estuvieran en una plaza y estuvieran encerrados en una zona oscura, güey, y abre Dante Delgado, abre las cortinas y le dice a toda la gente, miren lo que están haciendo, se están poniendo de acuerdo, cuando él viene de allá adentro, ¿no? Pero dice, pero me sacaron de la mesa o no me invitaron, y entonces los evidencia. Entonces, me parece que ese tipo de acción es positiva para la gente, que lo que se toma en privado se haga público. ¿Qué es lo que me da miedo, no? Que para la gente cada vez va a ser más claro que aparentemente es una democracia, pero sigue jugando con las cartas que les ponen los partidos. Y entonces dice, bueno, entonces ellos se ponen de acuerdo allá adentro y ven qué cartas, con qué símbolos, y entonces parece que yo tengo una libertad, pero no la tengo, ¿no? Parece que estoy jugando al ritmo de lo que me ponen enfrente. Y eso, hay un libro que se llama Pequeño Empujón que dice, eso se llama paternalismo libertario, ¿no? Dos frases opuestas, pero te doy libertad, pero hasta cierto monto, ¿no? Juegas con lo que yo te pongo enfrente, ¿no? ¿Y qué visualizas tú? Estoy pensando 2024. Este anuncio de MC, de Estado de México, de Coahuila, de no participar, no presentar candidato a gobernador, gobernadora. ¿Crees tú que es ya
un anuncio de que en el 24 no presentará, o presentará más bien un candidato solo, irá solo MC, porque aparentemente le pudiera ser rentable también, porque no solamente la presidencia, sino lo que derive o lo que permee o lo que le genere de positivos a una serie de candidatos al Senado, a la Cámara de Diputados, a las 9 gubernaturas que se van a disputar. ¿Tú ves que ya se cerró esta posibilidad de una gran alianza opositora contra Morena y aliados o no crees que este haya sido el episodio final y es esto un llamado de atención para que sí te inviten a la negociación? Yo creo que si Dante Delgado sigue al frente del partido, esto es un antecedente. No he podido revisar la ley, a lo mejor alguien de los que nos está escuchando pudiera aclararnos esto, pero ¿de qué elección está colgada el registro de un partido nacional? De la de presidente de la República, de la de senadores, de la de diputados federales, o de las tres. Porque si no está colgada de la elección de presidente de la República y está colgada de la elección del Congreso, pueden ellos decir, no presento candidato a la presidencia de la República y no me meto en ese... Pero es tu principal vocero, ¿no? Yo pienso que si no vas con candidato a presidente de la República va a ser muy difícil que permees. Mi teoría siempre ha sido que el mejor candidato en Movimiento Ciudadano es Luis Donaldo Colosio, en términos de permear, no de ganar. Y ya si quieres más aventurado en la política, pensar en largo plazo es como les decía en la economía, ¿no? En el largo plazo todos estamos muertos, aunque sea políticamente, ¿no? Pero sí, Luis Donaldo Colosio para el 30, ¿no? Por ejemplo. Pero sí creo que no presentar un candidato, Charlie, que es tu ¿qué te podría decir, hombre? El estrella del show. El estrella del show. Y de ahí para abajo, pues son teloneros, ¿no? Sería muy complicado entonces consolidar ganancias políticas. Sí, bueno, pues hoy están haciendo, y a lo mejor es un tema mediático y de marketing, ¿eh? Hoy todos estamos hablando de Movimiento Ciudadano. Claro. Bueno, estamos dedicando aquí... Y salvo los analistas que dicen, no, pues esto a quién beneficia, es posible que ellos hayan tenido bien medido que esto cayó bien en la ciudadanía, diciendo, no me presto a una trampa, no me presto a los acuerdos. Y entonces pudiera ser que esto sí los marque como una tercera fuerza creíble. Es decir, tan soy creíble que no les seguí la comparsa a estos dos en dos estados importantes. Entonces, es real que yo no soy ni de allá ni de acá. Y eso los catapulte un poco electoralmente para la siguiente elección. Era un escenario, yo creo, como tú bien dices, que el candidato a la presidencia de la República es el que cobija todas las demás campañas. En el caso de Colosio, dicen, bueno, para el 30. Bueno, es posible que para el 30 muchos ya estemos muertos y los que recordamos el nombre de Colosio. Entonces, mientras más tiempo pase, más se desdibuja la figura del papá. Entonces, yo no lo veo en el 30 o en el 36, significándole algo al electorado, que sí nos significa hoy, ¿no? Todos los que vivimos en 94. Hoy es rentable. Sí, hoy es rentable. Hoy lo sacaría, si yo fuera, lo sacaba hoy. En 6 años va a tener 6 años de ejercicio de gobierno que genera desgaste, y es posible que ya para las nuevas generaciones la marca Luis Donaldo Colosio ya no sea marca. Claro. Sí, cambia mucho y inclusive te empiezan a crecer la competencia, ¿no? Mira, en las épocas políticas de hoy, los factores que son determinantes para ser un político atractivo, hablo mujer, hombre, pues hay otros factores. Yo, por ejemplo, veo el caso de Samuel García como que de repente con caídas muy fuertes, su propia personalidad, sus dichos, algunas pues puntadas, ¿no? Que es curioso cómo a veces lo bajan y a veces lo catapultan, ¿no? Ahorita tiene el tema de Tesla, que sin duda es un asunto positivo para él, independientemente que a lo mejor Elon Musk en realidad iba a invertir en Nuevo León, punto. Estuviera quien estuviera y en México estuviera quien estuviera, ¿no? Entonces, pero bueno, al final de cuentas son factores y ya veremos también cómo empiezan a crecer otros
después del 24 y bueno, pues a lo mejor cambia mucho el escenario, ¿no? Pero bueno, en fin, pues ahí está este partido político, un partido que podemos decir emergente, ¿no? Con resultados contundentes, con gobiernos que y podría casi tener 3, estuvo a punto en Campeche, si mal no recuerdo, estuvo a nada de lograr esa gobernatura, en Colima tiene muy buena presencia política, en fin, ¿no? Vamos a ver qué movimientos va haciendo en su tablero Dante Delgado, pero sin duda, bueno, esto que puede ser para algunos cuestionable, sin duda es parte de algo que, al menos en su estrategia, le hace todo el sentido del mundo, ¿no? Pues vamos a ver cómo lo venden. ¿Sí? Exactamente, vamos a ver. Eso que decías tú es bien interesante, ¿no? Discursivamente, ¿qué tanto van a insistir en que este movimiento de dejar sin candidato a las gubernaturas de Coahuila y Estado de México los hace diferentes? Y que en realidad, y ahí yo regreso un poco a mi teoría, Charlie, es si en realidad el electorado está buscando a alguien en medio, alguien conciliador, alguien diferente, o no, está casado con echarse un tirito en los extremos. En fin, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias. Lo esperamos el próximo jueves aquí en su programa En Voz Alta. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Esto fue En Voz Alta.